La final trompeta. Todo está ya prácticamente cumplido. El tiempo de la dispensación de la gracia ya ha terminado. Es la realidad. Las profecías han sido cumplidas. Todo está dado. Miremos nosotros, por ejemplo, el cumplimiento de muchas profecías que ya hacen parte de la historia. Miramos nosotros la refundación de la nación de Israel en el año 48. El caso de la degeneración de tantos cristianos que están corrompiendo en forma sistemática las doctrinas bíblicas. El movimiento ecuménico, que no es otra cosa que el umbral de la iglesia del anticristo. Ahora nosotros miramos, por ejemplo, en Mateo 24:34, vamos allí, lo leemos en el nombre de Cristo Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Estamos viendo la final trompeta. El tiempo ha terminado, es la realidad, amigo, amiga. Cristo Dios nuestro Señor en cualquier momento puede arrimar y levantar la iglesia porque Dios es soberano. Y por eso la palabra se nos ha revelado para que estemos totalmente preparados. El tiempo se ha acabado. La palabra nos dice en Mateo 24:34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso se le conoce como a este versículo como Israel, reloj profético de Dios. Miramos nosotros lo que yo les decía ahora, la refundación de la nación de Israel en el año 48. Y la palabra nos está diciendo, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y miramos todas las cosas que están aconteciendo. Es un preámbulo para el pronto regreso de Cristo Dios nuestro Señor por la iglesia. Es la realidad. Si nosotros miramos en el año 48, una generación consta de 70 años y ya ese tiempo se cumplió hace mucho tiempo. Dice la palabra en el Salmo 90:10, y que los más robustos llegarán hasta los 80 años. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Números 23:19, Dios nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el tiempo se ha acabado. El tiempo de la dispensación de la gracia se ha acabado. Amigo, amiga, hermano y hermana, es la realidad. Dios es soberano y en cualquier momento esa trompeta sonará y solamente la escucharán aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Dios le está hablando a la iglesia para que despierte y para que doble rodilla, para que a la humanidad se le caiga esa venda que tiene en sus ojos. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la primera carta de los Corintios 15:51 en adelante, donde se habla de la final trompeta. Ahora, yo te quiero decir, el arrebatamiento está palpablemente cerca. Todo esto se percibe en la atmósfera. Y créeme lo que yo te digo, ello nos hace pensar en esas palabras magistrales de Pablo. Ahora, miremos lo que dice Dios en su palabra en la primera carta de los Corintios 15:51. Lo vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. No creas nada de lo que yo te diga. Cree lo que Dios dice en su palabra y escrito está. Dice la palabra, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así le está hablando Dios a la iglesia. Entonces, en el capítulo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, y dice la palabra del Señor, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miremos que aquí Dios nos muestra tres palabras notables, un misterio, un momento y una trompeta. Lo que yo quiero mostrarles a ustedes es qué relación hay entre esta trompeta que habla Pablo aquí que Cristo Dios nos muestra a través del apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios y con las trompetas del Apocalipsis. Yo te quiero decir que entre Apocalipsis y la primera carta de los Corintios no hay ninguna relación. ¿Por qué? Porque las trompetas del Apocalipsis las toca es
7 ángeles. Cada ángel tocará una trompeta y cada trompeta traerá son juicios. Es la realidad. Estamos viendo la final trompeta. El tiempo se ha acabado y yo te quiero decir de antemano, Dios es soberano y Jesucristo puede venir en cualquier momento por la iglesia. Simplemente tenemos que estar preparados. Él puede venir en este momento, en este preciso instante en que estamos llevando este mensaje. Entonces, ¿qué relación hay? No hay ninguna, porque allí los ángeles que tocan las trompetas traen son juicios. Pero la palabra sigue diciendo a la final trompeta. Es la realidad, dice la palabra. Dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta. Esa palabra no se cambia por ninguna parte, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo que tenemos que mirar aquí es que hay 3 palabras notables. Un misterio. Es la realidad. Un momento y una trompeta. Sigue hablando de la final trompeta. Yo les decía al principio, el arrebatamiento está palpablemente cerca y todo esto lo percibimos en estas palabras. Ya sabemos que entre esta trompeta de la primera carta de los Corintios y el Apocalipsis no existe ninguna relación. Ahora, si nosotros miramos el pueblo de Tesalónica, esos hombres de allí, los habitantes, ellos esperaban la venida de Cristo, que fuera en esa época. Ellos pensaban que Jesucristo vendría por ellos. Y al ver que no venía, ellos pensaban que estaba muriendo y que todo terminaría allí. Entonces es cuando Pablo, el apóstol Pablo, hace una claridad. Esto es demasiadamente importante. Hermano y hermana, amigo, amiga, pongámosle cuidado a esto. Esto es una enseñanza, es demasiadamente importante. Y estamos viendo lo que es la final trompeta. El tiempo se ha acabado, aquí ya no hay nada que hacer. Las profecías han sido cumplidas. Todo está dado para que Cristo en cualquier momento venga y levante a la iglesia. Es la realidad. Ahora, antes de mirar allí, yo quiero que miremos esta parte de aquí, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 nos dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también os guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿A quién le está hablando Dios allí? A la iglesia. Dios le está hablando allí a la iglesia, le está diciendo que por cuanto hemos guardado su palabra, dice, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y de aquí muchos teólogos, muchos hombres que están al frente de la obra, se cogen de que la iglesia de Jesús no pasará la tribulación. Porque como veíamos ahora nosotros, en la primera carta de los Corintios, 15:52, entre esa trompeta y las trompetas del Apocalipsis no hay ninguna relación. Entonces, ahora sí miremos lo que dice Dios en su palabra. Cristo Jesús nos hace, Él hace una claridad allí, Pablo hace una claridad en la primera carta de los Tesalonicenses 4:16 en adelante, porque ellos también la esperaban. Y ellos, al ver que no aparecía Jesucristo, ellos pensaban que iban muriendo y se estaban perdiendo. Entonces, Pablo hace una claridad y dice, está escrito, estamos viendo Reina Valera 60, cuando dice está escrito es porque hay poder en la palabra del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Miremos lo que dice aquí la palabra. Dice, está escrito porque hay poder en la palabra, porque el Señor mismo, Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí hace esa claridad Pablo, que es el mismo Jesucristo el que bajará. Por eso veíamos nosotros que entre la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios, 15:51 y 52, esa trompeta no tiene ninguna relación con las trompetas del Apocalipsis, pero sigue diciendo a la final trompeta. Ahí está el misterio, a la final trompeta, eso es lo que vamos a ver. Y sigue diciendo, en el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Miremos lo que dice, esa palabra es demasiadamente importante. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, se refiere que somos esa última generación que veremos estos aconteceres. Está diciendo que somos los que nos reuniremos juntamente con Cristo Jesús allí en las nubes, allí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Señor Jesús. Es la realidad. Se está refiriendo que somos esa última generación. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces,
Yo les decía a ustedes, aquí vemos tres palabras notables: un misterio, un momento y una trompeta. ¿Por qué? Porque la palabra nos sigue mostrando de la final trompeta. Y si nosotros miramos aquí en Mateo 24, 21, hay poder en la palabra del Señor. Hay poder. Aquí está. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Miremos, allí nos habla de una tribulación tremenda. Estamos viendo la final trompeta y le estamos diciendo que ya el tiempo se acabó y que Jesucristo en cualquier momento puede venir por la iglesia. Y todo lo que tiene que ver en el Mateo 24, que dice tiempo del fin, tiene que ver es con el pueblo de Israel. Ya. Ahora, en el versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, se está refiriendo a la tribulación y a la gran tribulación, porque la tribulación consta de dos etapas: la tribulación como tal y la gran tribulación. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, mas por causa de la iglesia de Jesús, aquellos días serán acortados. Y entonces, ¿cómo así que la iglesia de Jesús? Si es que no hay ninguna relación entre Apocalipsis y la primera carta de los Corintios. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, vamos a repetirla, dice, versículo 52, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta. Ahí está el misterio. Entonces miremos, un misterio es el arrebatamiento de la iglesia. Un momento es un momento indivisible donde nadie se dará cuenta. Y una trompeta, esa trompeta la tocará el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y de Dios descenderá del cielo el mismo Jesucristo. Por eso es que nosotros no vemos ninguna relación entre Apocalipsis, las trompetas de Apocalipsis, porque allí las tocan, son los ángeles y también son juicios. Y acá la toca Jesucristo, pero sigue diciendo la final trompeta, que es la última trompeta que se tocará. Cuando nos habla de la final trompeta es porque ya han sonado otras trompetas y se refiere a las trompetas del Apocalipsis. Allí se está refiriendo la palabra del Señor. Jesucristo se está refiriendo que ya han sonado otras trompetas, que son las trompetas del Apocalipsis. Quiere decir que la iglesia de Jesús sí pasará a la tribulación y que la última trompeta será la trompeta que tocará el Señor. Está escrito porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, dice la palabra, descenderá del cielo. Ahí sí se aplica esta palabra que dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La última trompeta es la que tocará a Jesucristo para llevar a su iglesia ya con él. Pero Dios es soberano, porque el tiempo ya se acabó y en cualquier momento Jesucristo puede arrimar, pero esa es la final trompeta, después de que hayan sonado las 7 trompetas. Cualquier comentario acerca de este tema, la final trompeta, el tiempo ya se ha terminado, hazlo allí a través de las redes sociales, que esto sigue por edificación de iglesia. Nosotros no podemos relacionar la final trompeta con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ya es una verdad pasada, el Antiguo Testamento, y aquí es el Nuevo Testamento. Y entre la iglesia de Jesús y el pueblo de Israel hay una diferencia muy grande, porque Jesucristo viene por la iglesia de Jesús. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar preparados, porque el tiempo se acabó. El tiempo se acabó hace mucho rato. Las profecías fueron cumplidas. Ya las profecías fueron cumplidas. La refundación de Israel, el caso de esa degeneración de tantos cristianos que están corrompiendo en forma sistemática las doctrinas bíblicas, el movimiento ecuménico. Ahora hay otra cosa que yo les voy a decir antes de terminar. Tenemos 2 papas. Para el mundo esto es normal, como siempre lo he dicho. El uno es un papa emérito, papa rey. El otro es un papa totalmente activo. El mundo lo sabe. Lo que no sabe es que uno de esos 2 es el falso profeta. Y estamos en el último tiempo, porque ya el tiempo se acabó. Te ha hablado un expositor de la palabra de Dios y teólogo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá usted donde quiera que se encuentren. Amén.